Vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Especialmente el mensaje de hoy es una meditación acerca de cómo estamos creciendo en las cosas del Señor. Amado Padre, en esta mañana te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas cada día. Señor, al acercarnos al consejo de tu palabra, lo hacemos con un corazón abierto y dispuesto a recibir esa semilla preciosa y te pedimos, Señor, que esta sea una palabra que rinda fruto al 100% en nuestra vida, para que cada día podamos estar mayormente conscientes de la obra que tú estás haciendo en nuestro caminar. Gracias, Padre, y te bendecimos y bendecimos esta congregación en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El tema de esta mañana se llama examen de la fe. Y quiero comentar esto antes de empezar. Todas las cosas en la vida tienen procesos de evaluación, todo. O sea, desde que usted entra a parvulitos hasta que se gradúa de la universidad, ya sea maestría, doctorado, lo que sea, usted está sujeto a evaluaciones, está siendo probado y no podemos pasar de un curso a otro, de un año a otro, si no vamos aprobando los cursos. Igualmente hay muchísimas cosas, no necesariamente solo el estudio, que son objeto de ser probadas. Los nuevos diseños de aviones pasan años en pruebas de túneles de viento, etcétera. Un nuevo carro lo meten a caminar semanas para probar las llantas, para probar los frenos. Todas las cosas en la vida tienen una forma de ser probadas. Pero cuando llegamos a la vida cristiana, venimos a la iglesia y aquí no hay exámenes. Y eso hace que muchas veces no estemos conscientes si estamos creciendo, si estamos dando fruto. A veces lo único que tenemos es alguien que nos dice, ¡ala! Y usted es cristiano, y nos sentimos mal por alguna cosa, o algo que pasa en nuestra vida, pero realmente no somos probados. O sea, no hay un examen de nuestra fe. Imagínense usted que cada año hiciéramos un test en la iglesia con una serie de preguntas especiales y dijéramos, bueno, el hermano que no dio fruto así, 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 vamos a regresar a parvulitos. Yo creo que muchos irían de la iglesia, no les gustaría, o ese día no vendrían. Entonces, la fe es algo que debe ser probado. Pero cuando hablo de probado, tampoco me voy a ir al otro extremo, porque lamentablemente hay un extremo. Hay gente que cree que cualquier problema y desgracia en la vida lo está probando Dios. Ya hemos hablado acá del tema de por qué vienen las tormentas y no necesariamente es que Dios le esté apretando las tuercas. Hay una serie de formas de probar nuestra fe y están en la palabra. Yo le voy a compartir unas 5 o 6 hoy y le voy a hablar de otras 4 o 5 rápidamente, o sea que vamos a hablar de unas 11 por lo menos. Pero lo importante, ahí en la página web, aparte del mensaje, queda el bosquejo del tema. Ahí lo puede usted bajar y ahí va a encontrar cuáles son esos puntos que vamos a ver esta mañana. Y es una forma de probar o examinar nuestra fe. Es una forma de decir, bueno, si estoy creciendo, estoy débil en esta área, necesito esta otra, porque es la manera como podemos dar fruto y crecer en las cosas del Señor. Quiero empezar con una escritura que está en 2 de Corintios, en el capítulo 13, verso 5. Mire lo que dice el apóstol. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nótese la palabra, examinaos a vosotros mismos. Pablo utilizaba una expresión que suena muy fuerte, pero que también debe ser un principio de vida. Y voy a decirlo, suena grosero, pero decía, en poco tengo lo que vosotros me juzguéis, mas soy yo el que me juzgo. Y eso es importantísimo porque la primera persona que sabe la realidad y la verdad de cómo estamos, somos nosotros mismos. O sea,
A ese yo no lo va a engañar usted. A veces el corazón es engañoso, pero regularmente usted sabe cuando hace algo que no debe. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y recuérdese que nacemos con una programación que se llama conciencia ahí adentro. O sea, lo que hacemos es desarrollar por la escritura esa capacidad espiritual que Dios ha puesto en nuestra vida, pero tenemos por ahí algo que te dice, mira, eso no estuvo bien. Hasta ahí jocosamente a veces lo representan como un angelito y un diablito que le están hablando a alguien. Usted ha visto esa forma y por ahí le dice, hace tal cosa, y el otro le dice, no, porque eso no está bien. Esa es la conciencia. Cuando el apóstol habla de examinarse a uno mismo, si está en la fe, lógicamente parte del principio que conocemos los elementos principales de nuestra fe. Porque lógicamente ese va a ser el punto de referencia. Si tenemos una mala forma de medirnos, lógicamente estamos re bien. Recuérdense el fariseo que llegaba y decía, gracias Señor, porque yo diezmo, yo a esto, yo lo otro, y no soy como los de allá afuera. O sea, si hay una mala forma de medición, lógicamente yo voy a ganar el examen a mi manera. O aquella gente que dice, no, mire, yo creo, pero yo creo a mi manera. Sí, su manera es la más fácil, la que usted va a ganar. Entonces, examinaos a vosotros mismos. Es un autoexamen, es algo que yo no tengo que irme a confesar con alguien, es algo personal, es íntimo entre Dios y yo, donde yo estoy consciente de cómo está mi fe. Luego tiene una segunda parte, dice, probaos a vosotros mismos. Fíjese bien, no dice que Dios te va a venir y te va a poner esto y te va a probar, no. Dice, probaos a vosotros mismos. O sea que el que debe probar cómo estoy, soy yo mismo. A través del conocimiento, ahorita vamos a poner el parámetro que viene de la palabra. Y dice, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El otro elemento acá, el primero es probar y examinar nuestra fe, pero también examinar si Jesús está en nosotros mismos. Eso es lo otro que plantea el apóstol aquí. Ahora, si estamos en la fe, se va a notar, hermano. Ese es el primer elemento. Y uno de las formas primarias, como conocemos si estamos o no estamos, va a ser precisamente en la gente que está a nuestro alrededor, especialmente los cercanos. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Jesús dijo claramente que nuestra vida se iba a conocer igual que un árbol por el fruto que demos. Y le voy a decir, la persona que está cercana es la que se da cuenta qué fruto hay en tu vida. Eso es inevitable. Por eso cuando a veces queremos predicarle a los hijos o queremos predicarle a los parientes cercanos, pero no están viendo a Jesús que está en nosotros, la gente no va a querer seguir lo que tú le estás diciendo. Decía por ahí alguien algo que es muy cierto, y es que una acción predica 1000 veces más que una palabra. Hay una historia por ahí que me llegó por internet hace años y me ilustró esto de una manera tremenda. Se llama la historia de la niña y las manzanas. Una niña ciega en un aeropuerto vendiendo manzanas, y va un grupo de gente que había ido a una convención, y en sus carreras de que los dejaba el avión porque iban tarde, alguien pasó botándole las manzanas. Y usted se imagina a la pobre niña gateando en medio de toda la gente cieguita, tocando sus manzanas para recogerlas. Y vino alguien que sacrificó ese vuelo, decidió perderlo por sentarse a ayudar a aquella niña a recoger las manzanas. Y la niña no lo podía ver, pero le dice al final, Señor, usted es Jesús. Fíjese la pregunta, ¿por qué? Porque no lo podía ver, pero su concepto de lo que había hecho era alguien que tenía a Jesús. ¿Me entiende lo que quiero decir con esto? Y por eso dice claramente la palabra, que por sus frutos los conoceréis. O sea, si usted verdaderamente está en la fe,
Si usted verdaderamente tiene a Jesús en usted, hermano, se le va a salir. Le tengo noticias. Amén. Por ahí somos buenos para decir, es que se me va a salir el apellido, dice. Pero ¿cuántos decimos se me va a salir Jesús, hermano? Amén. Sí, para eso sí somos buenos. Ya, este no me conoce, que me pruebe, me va a salir el doctor Jekyll, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cómo llegamos a ese entrar de la parte que nos va a servir de referencia para probar nuestra fe? Todavía estamos en la introducción. En Isaías capítulo 55, en el verso 10 en adelante, hay una declaración que hace Dios que es fundamental para entender nuestro crecimiento. Dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Aquí quiero referirme únicamente a 3 elementos. La palabra de Dios es enviada a nuestra vida con poder, o sea que lleva intrínseca ya la capacidad de producir en tu vida un fruto. Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo, tiene un propósito. Cada palabra, esta mañana usted ahí sentado, que lo mire por internet después, tiene un propósito Dios de poner esta semilla en su corazón, hermano. ¿Me entiende? No podemos decir, ay, mira, yo de casualidad oí no sé qué. No, todo lo que llega a tu vida tiene un propósito de Dios cuando viene con la palabra de Dios. Y el tercer elemento es que viene conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí debemos recordar que la responsabilidad de recibir esa semilla y permitirle germinar y echar raíces es del corazón que la está oyendo. Y eso lo puso claramente el Señor en la parábola del sembrador. Recuérdense que el sembrador salió a sembrar y la semilla que tiró fue la misma. La diferencia fue la calidad de la receptividad del suelo. Esa fue la diferencia. ¿Qué quería decirnos el Señor con esto? Que la palabra viene siempre con poder. Como el agua desciende de los cielos y hace germinar la tierra, la palabra llega a tu vida con poder. Llega con propósito de Dios y por la voluntad de Dios. Pero es nuestra responsabilidad el grado de recepción que tengamos de esa palabra. Y ahí es donde se empieza a dar los estadios que decía Jesús. Aquel que oyó y rápido se secó, el otro que los afanes lo ahogaron, etcétera. Incluso en los que recibieron puso diferencias. El que daba fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso lo encontramos en la vida de todas las personas. Todos tenemos un corazón capaz de recibir la palabra de Dios, pero el fruto que demos es nuestra responsabilidad. Y ahí me voy a quedar con la introducción, porque este solo es el punto de partida para entender en base a qué es que yo me debo probar y en base a qué es que yo debo examinar mi fe. Lógicamente, el punto de referencia es la palabra de Dios. Vuelvo a insistir en ello por una razón. Si a una persona le enseñan que el punto de referencia de la fe es lo que su religión diga, con ser un buen fariseo que cumpla con todo y hasta bien con Dios, según él. ¿Entiende el punto? O sea que la responsabilidad también es de que estemos usando un punto de referencia adecuado. No sea, si usted tiene una brújula descompuesta o que tiene grados de alteración en el norte, va a ir a parar a Sudamérica y no al Polo Norte. Igualmente en la vida cristiana, el único punto de referencia que nos puede guiar a lo que Dios quiere en nuestra vida es la palabra de Dios. Y ahí le enseña cómo ser esposo, esposa, papá, hijo, trabajador, profesional. Ese ahí le enseña todo, hermano. Hasta cómo sacudirse la nariz, porque en Proverbios dice que si se sacude muy duro se saca sangre. O sea que si usted quiere saber cómo es la cosa, la palabra de Dios lo va a guiar perfectamente en todas las áreas de nuestra vida.
Amén. Bueno, ya con eso quiero entrar al tema entonces de cómo es que nos probamos, cómo es que nos examinamos a nosotros mismos si Jesús está en nosotros. Primer punto, tiene que haber obligadamente un cambio de vida. Amén. Una persona que dice haber conocido a Jesús, pero su vida sigue siendo la misma de siempre, yo pongo en tela de duda que realmente hayan tenido un encuentro con Cristo. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, y nótese que empieza con un condicional, si alguno está, o sea, como diciendo, tiene que demostrarlo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Decía un predicador hace muchos años, ser cristiano es que ahora usted rechaza lo que antes amaba y ama lo que antes rechazaba. Una forma muy sencilla de explicar ese cambio de vida. Ahora, ese cambio de vida conlleva también el convertirnos en embajadores de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Está en el mismo pasaje, pero el primer punto es, las cosas viejas pasaron. El apóstol Pedro lo dice en otras palabras más fuertes. Dice, basta ya de vuestra forma pasada de vivir. Es otra forma de decir lo mismo. Siempre se reconoció a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en sus vidas. Y muchas veces incluso la gente que no ha tenido la experiencia de ello, hasta puede volverse criticona a esos cambios de vida. Recuérdese la gente que vio a Zaqueo ahí, si a alguien le he robado, le devuelvo y triplicado, y que se burlaban, decir que sí, pues si ese es cobrador de impuestos, ese ha sido sinvergüenza toda la vida, ¿quién lo va a cambiar? Mire, yo he oído testimonios de gente que cuando ven un toque de Dios en alguien, dicen, no, ese no lo cambia, pero ni Dios, dice. ¿No ha oído usted cosas como esa? Y esa es una blasfemia, pues. Ah, no, aguantás que ahora va a la iglesia, dice. Yo conocí hace muchos años un caso bien especial aquí en Guatemala, y le digo, era una persona que cuando empezó a ir a la iglesia, todo el mundo decía, no, ese ahí está yendo porque algo le interesa. Y realmente había un cambio de vida en su corazón, ¿me entiende? Primera forma de probarme si yo estoy en la fe, primera forma de ver o usar de punto de referencia si realmente Cristo está en mí. ¿Cuál va a ser? Va a ser irme hacia el que era yo antes de Cristo y compararlo con el que soy yo ahora. Y eso nadie mejor que usted lo puede hacer. ¿Es cierto, no? Usted puede dibujar una fotografía de quién era usted, qué le gustaba, a dónde iba. Mire, hasta quiénes eran los amigos. Es una cosa diferente cuando se es una nueva criatura. Yo tuve unos amigos que querí mucho de toda la vida, fuimos compañeros en la universidad hasta graduarnos, etcétera. Y cuando nosotros nos volvimos al cristianismo, se volvieron nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Dijo Jesús que aún los de tu casa te iban a rechazar. Y yo creo que todos lo hemos vivido, hermano. Ay, no es que ahora desde que le lavaron el coco, es que ahora como ya es aleluya. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Ahora, ¿qué significa? Significa que ya no soy el mismo. Significa que hubo un cambio. Significa que antes iba a la iglesia un ratito por cumplir y tratando de hacerme loco si me podía visitar a alguien para no ir y tener excusa. Y ahora me tienen que venir a sacar de la iglesia porque servicio el martes, estudio el miércoles. ¿Me entiende lo que quiero decir? Eso es ser una nueva criatura, hermano. O sea, todos tus intereses, todas tus formas han cambiado. Les han dado un switch. Muchas veces es un cambio de 180 grados. A veces es un poquito menos por algunas cosas en proceso,
Pero realmente si íbamos para un lado, ahora vamos para el otro. ¿Sabe usted que la etimología de la palabra arrepentimiento en el griego original significa eso? Significa que si voy para el norte, ahora estoy yendo para el sur. Eso significa arrepentimiento. Un giro, un cambio, una nueva criatura que verdaderamente las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y eso es usted el único que puede probarse si realmente está teniendo un cambio de esa naturaleza. Y digo teniendo porque en la versión original de esto no dice que las cosas nuevas son hechas. Dice que están siendo hechas, usa un gerundio. ¿Por qué? Porque el que empezó la buena obra la continuará hasta el día que regrese. Amén. Segundo aspecto, hermano, cambio de forma de pensar. Mire, ese es uno de los indicadores más importantes que existen de la vida cristiana. Dice el escritor de Romanos, capítulo 12, verso 2 de Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que Dios empieza a trabajar en tu vida es un cambio de pensamiento, hermano. ¿Me entiende esto? O sea, en otras palabras, empezamos a aprender a pensar como Dios. Y cuando la palabra dice que usted tiene la mente de Cristo, muchos lo interpretan y dicen, entonces soy un Einstein. No, momento. La mente de Cristo es que está alineado con los pensamientos de Dios. ¿Cómo ve usted las cosas? ¿Cómo ve las situaciones? Si a usted le preguntan qué piensa de algo, ¿qué es lo que antepone a su forma de pensar? ¿Cuál es la base de su opinión? Y va a ser como piense Dios. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de aquello? ¿Qué piensa Dios de lo otro? O sea, hay una renovación, un cambio. Hay un giro, no solo en nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron, sino en la forma como yo puedo tener una percepción del mismo mundo que me rodea, hermano. Mire, yo me acuerdo, cuando yo no era cristiano, yo pensaba que Guatemala era un país de mucha fe y de mucho todo. Hoy lo que veo es idolatría, hermano. Lo que veo es ancestralidad de adoración de demonios, etcétera. Y claro, eso usted no se lo puede decir a cualquiera. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hoy tus ojos pueden ver. Nos pasa las del ciego de Juan, en el capítulo 9 de Juan. Yo lo único que sé es que antes no miraba, pero ahora veo. Eso es el cambio de pensar. Esa es una de las formas como nos probamos en la fe. Pienso igual que antes. Mire, lo he contado varias veces. Para mí fue una cosa impresionante. Entre unos pastores que ordenamos en Perú, había un exguerrillero del Sendero Luminoso, hermano. O sea, ¿qué cambia la forma de pensar de alguien? De una forma de esa naturaleza ahora a ver las cosas en Cristo. Solo la palabra de Dios. ¿Entiendes? O sea, créame que cuando le dicen a alguien, a usted le lavaron el coco, sí, pero no la iglesia, sino mi Cristo. Amén. La primera parte dice también en Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es otro de los frutos también. Es otra de las formas como yo sé que Dios está trabajando en mi vida. O sea, dice el Señor en otra parte, que no vamos a dar nuestros miembros a la iniquidad. Es una forma muy amplia de explicarlo. En otras palabras, nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo yo, ahora somos para la honra y gloria de Dios en toda nuestra fuerza. Recuérdese que el primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón,
todas tus fuerzas y toda tu alma. Ahí implica todo. O sea, una de las formas de poder ver la obra de Dios en mi vida es a qué me estoy dando también el día de hoy. Y por eso la palabra habla de tus ojos, de tus oídos, de tu lengua. Recuerde que todo es parte de lo mismo. Amén. Vamos a ver un tercer elemento. Cambio de actitud para los perdidos. Muchas veces la gente no va más allá de ser tocada cuando hay una inundación, un temblor, etcétera, y de llevar algunas cosas a algún centro de acopio, etcétera, y está bien. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente tocados? ¿Estamos realmente en nuestro corazón con la carga y la responsabilidad que hay un mundo allá afuera que no conoce a Dios? Fíjese que dice la palabra en 2 Corintios 5:19, en Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y oiga esto, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, una de las formas de ver y probar mi fe es cuántas personas están recibiendo testimonio de mi vida. Esa es la pregunta. ¿Realmente tengo carga? ¿O hacemos la famosa frasecita irresponsable de yo ya se lo entregué al Señor? ¿Sabe? Suena muy espiritual, pero es irresponsabilidad. Ah, no, mire usted, yo ya se lo entregué al Señor. ¿Qué es lo que me está diciendo con eso? Ay, que Él vea si lo cambia o no, a mí qué me importa. Perdóneme que lo diga, pero eso es lo que le estamos diciendo. Ah, no, mire, yo ya traté a usted. Hermano, yo siempre me hago la pregunta, ¿cuánta paciencia tuvo Dios conmigo y trató y trató y trató hasta que me tocó? ¿Será que nosotros tenemos el derecho de decir, no, yo ya traté ese ahí que vea cómo sale? ¿Se puede o no se puede? Esa carga que mantenemos por aquellos que no han sido aún reconciliados es parte de la forma de probar si estamos en la fe. ¿Qué tanto es nuestra responsabilidad? No, mire, pero eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el ministro, ¿será así la cosa, hermano? O sea, la palabra dice que Dios nos encargó a nosotros esa palabra de la reconciliación. Y que yo sepa, esta epístola no fue escrita para los pastores, ni los ministros, ni los diáconos. Está escrita a los hermanos. ¿Entiende el punto de esto? Es una responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad de la iglesia en globo, pero lamentablemente las mismas iglesias hemos creado grupos élite que son los que hacen el trabajo de los demás que no lo hacen. ¿Entiende el punto de esto? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A mí me llama la atención y me metí hace años en un estudio de esto, a ver esa palabra de rogar. Y sabe, me encontré que no significa otra cosa que lo que dice ahí, rogar. ¿Y qué es rogar? Es suplicarle a alguien. ¿Por qué? Hermano, si usted ve a alguien que ama en peligro, no le va a suplicar que tenga cuidado. No le va a rogar que no vaya por ahí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted ama. Porque usted siente esa responsabilidad de orientar, de ayudar, de oponerse a aquella persona que va camino de mal. Y eso es a lo que se refiere cuando dice que somos embajadores, hermano. Lo que pasa es que hoy en día la palabra embajador es otra cosa. La diplomacia ha torcido las cosas. Ahora son señores que aquí se sienta y todo el mundo. No, aquí embajador era alguien que llevaba un mensaje. Era alguien que llegaba a una rogativa. Cuando iba a haber guerra y se medían con el otro, dice que enviaban una embajada de paz. Eso era. O sea, irle a rogar, mire, no peleemos.
Eso es ser embajador, hermano, en el sentido que está escrito por Pablo en Corintios. Lo que la palabra nos dice es que una forma de probarme si yo estoy en la fe, si yo verdaderamente tengo a Cristo en mí, es que yo soy un rogador de aquellos que están perdidos, hermano. Y miren, no sonó bonito, pero esa es la realidad. ¿Qué tanto nos preocupan las almas? ¿Qué tanto a usted le duele que a veces su propio hermano, hermana, a veces los papás anden extraviados de lo que es la verdadera fe? ¿Qué tanto nos duele? O simplemente, como le digo, tomamos la frasecita irresponsable, ay, yo se lo entregué a Dios, ay, cuando Dios quiera. ¿Será así la cosa, hermano? Vamos con otro elemento, cambio de prioridades y valores. Ya nos hicieron el coco wash de la forma de ver las cosas, etcétera. Ahora empieza a trabajar el Señor con nuestros propios valores. Y aquí vamos a poner un ejemplo súper conocido, que es el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, verso 7. Mire cómo lo expresa el apóstol. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ser hallado en Cristo. Ahora, déjeme explicarle algo de este pasaje, porque a veces lo queremos ver muy occidentalizado, pero es importante verlo en su contexto, a qué se refería Pablo. En la época de Pablo, los estratos sociales eran mucho más marcados que el día de hoy y mucho más marcados que en nuestra cultura occidental. O sea, se iban del señor al esclavo de una vez, pasando apenas por los militares, que era lo que estaba como la capa de en medio. Pablo venía de una familia pudiente, primero. ¿Por qué? Porque fue una familia que le podía mandar a estudiar con los mejores rabinos de Jerusalén. Eso ya nos habla de la posición de Pablo en ese sentido. En segundo lugar, eran muy pocos los intelectuales, y dentro de los que eran los judíos, lógicamente el estudio se daba sobre lo que eran las escuelas rabínicas, y Pablo fue criado a los pies de uno de los más grandes, que era Gamaliel. Entonces, todo esto nos habla que Pablo tenía un estatus intelectual, un estatus de educación y económico alto, punto uno. Punto dos, estaba perfilándose para ser miembro del más alto órgano de su nación, que era el Sanedrín. Todavía no lo era porque era muy joven, pero ya era servidor del Sanedrín, de ahí fue que el Señor lo sacó. Y además, había otro elemento que era de alto reconocimiento, y era la línea genealógica, y era el reconocimiento de la tribu de Israel de donde venía. Y por eso en ese pasaje dice: fariseo de fariseos en cuanto a la ley, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. O sea, si usted quería encontrar a alguien que lo tenía el gran estatus en todas las áreas, usted iba a encontrar a Pablo. ¿Qué pasó con la vida de Pablo, hermano? Después de lo que yo le llamo el caballazo, cuando iba para Damasco, donde lo botó el Señor, ese hombre ya no volvió a ser el mismo. Y esto no es escrito al siguiente día. Esto habían pasado unos buenos años ya. Esto fue durante el tercer viaje misionero. Y Pablo dice: las cosas que para mí eran ganancia, aquel apellido de abolengo, aquella posición de religión, aquella sangre azul, todo aquello lo he estimado por basura, por el excelente conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted conoce a Cristo, debe abandonarlo y dejarlo tirado todo, irse a vivir solo a la montaña. No, eso se llama ascetismo y eso viene de las religiones orientales. Eso no nació en el cristianismo. Amén. O sea, el Señor dijo: te pido
que los guardes del mundo, no que los quites del mundo. Porque dijo, si no, tendría que irse a vivir por allá usted solo, pues. Y eso es lo que está explicando acá. Ahora, lo que dice, tengo todo por basura, es en cuanto a qué representaba para él el valor más importante de su vida. Ahora, puede usted seguir siendo bendecido en muchas áreas de su vida, pero tener como primer valor, como lo más importante, como lo que a usted le da identidad, como lo que a usted lo va a hacer ir a la vida eterna, Cristo Jesús. Esa es la pregunta. Amén. Porque mire, hay gente que es increíble, pero su mayor valor es su carro. ¿Es cierto o no? Otro su trabajo, otro la profesión. Y ahora, no es que Dios esté en contra de eso, hermano. Yo tengo una profesión que es una bendición, hace 30 años. Pero no es eso el punto. El punto es el estatus de lo que a mí me da identidad. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Los títulos en la pared o ser llamado hijo de Dios? Amén. ¿Qué es lo que más vale? Mi apellido. Y si no se puede pronunciar, mejor. Es la forma como vemos las cosas, ¿no? La pregunta es, Pablo dice que todo aquello lo tiene por basura. No se refiere a que lo voy a tirar y mire, ya no me interesa, no. Para darle el ejemplo, algo que a Pablo le sirvió en su ministerio era la ciudadanía romana. Cualquiera ha dicho, ay, si los romanos son paganos, ¿cómo es que él quiere ser ciudadano romano? No, a él le sirvió para los fines del ministerio, hermano. Las cosas que Dios te ha bendecido y te ha dado, te pueden servir para servir mejor a Dios. El lugar donde estás, el círculo donde te mueves, todos esos factores los puedes usar como embajador de Cristo. A lo que se refiere Pablo es al orden de la escala de valores que le damos en nuestra vida al haber conocido y ser hechos hijos de Dios. Fíjese que dice, verso 9, siempre Filipenses 3, y ser hallado en él. Fíjese qué valor le daba a Pablo a esto. Lo que él pregunta, ¿está Cristo en nosotros? Para él era lo más importante de su vida, ser hallado en él. ¿Sabe usted que hay dos fases en eso? Cristo en mí y yo en Cristo. Yo en Cristo es que conozco y entiendo todo lo que él significa para mí, y él en mí es que él está produciendo fruto de todo lo que yo soy en él. Son dos fases. Ahora, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Por ahí empezaba. ¿Por qué? Porque lo más importante de Pablo, dentro del contexto donde fue criado, era su religión. Y para mucha gente su religión, aunque no tenga a Cristo, pero mi religión, aquí nací, aquí me muero, aquí fue mi abuelita, mi tatarabuelita, y aquí yo no. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, Pablo decía, oiga, no ser hallado en mi propia justicia. ¿Cuál era esa justicia? Por la ley. Por la ley, cumplidor de. Ya para este entonces, todo lo que era la Torá se había desarrollado en 613 mandamientos básicos. Y ahí estaba. Y los que no cumplían, por eso los fariseos eran tan engreídos y tan pagados de sí mismos. ¿Por qué? Porque la forma de probarse a ellos era si cumplíamos los 613 mandamientos. Y se olvidaron de la misericordia y del amor, como les dijo Jesús. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, Pablo llegó a comprender, y por eso se expresa en términos de lo tengo por basura. Y le voy a decir, prefiero no forzar la traducción, pero en otras versiones lo tradujeron mucho más fuerte. O sea, como algo muy despreciable. Ahora, el apóstol Pablo, al entender la gracia,
al entender la misericordia. Recuérdense que Pablo fue el apóstol utilizado por el Señor prácticamente para interpretar toda la base del Antiguo Testamento y proyectarla a través de la vida de Cristo hacia todo lo que es el nuevo pacto. Usted no encuentra otro escritor así. O sea, incluso Juan, Pedro, Santiago son muy prácticos en el orden de la aplicación del evangelio, pero Pablo fue al que le encargaron escribir sobre la interpretación del Antiguo Testamento. Y aunque algunos no estén de acuerdo, yo sí creo plenamente, por el tipo de estilo y todo, que él es el escritor de la epístola a los Hebreos, que es donde empalma Antiguo con Nuevo Testamento, utilizando la figura central de Cristo. Con esa comprensión, Pablo no podía poner su confianza, ni su fe, ni su esperanza, no podía ponerle en nada de lo que el mundo le había dado, de lo que había tenido, porque también era bendición de Dios, sino ponía como primer elemento ser hallado en Cristo y la excelencia del conocimiento de Cristo. Esos eran los dos pivotes sobre los que giraba la vida de Pablo. Amén. Trayéndolo a nuestro tema, una de las maneras de ver, de probar vuestra fe, como dice la palabra, de ver si estamos en Cristo, es cuál es lo que representa el mayor valor de tu vida. Y aquí voy a decir algo que es duro, pero así es. Muchos dicen mis hijos, otros dicen mi familia. Y claro, por supuesto, el valor de los hijos y la familia es tremendamente grande, pero estará sobre el valor de Dios para tu vida. Mire, hay un hermano que dice algo que a mí me gusta mucho. Dice que el orden del hombre es simplemente el que se dio en el huerto de Edén. Primero conoció a Dios, después conoció a su esposa y después conoció a sus hijos. En ese orden va. Amén. Y eso no significa, ya vio, entonces hay que ser mal padre. No, todo lo contrario. Porque si usted está caminando en la estructura de la palabra, usted va a ser integral. Va a ser un buen padre, un buen esposo, un buen abuelito, todo. ¿Por qué? Porque es parte de la estructura que Dios trae a tu vida. Vas a ser un buen profesional, vas a hacer las cosas honradamente delante de Dios y de los hombres. No vas a usar pesa falsa, como dice la palabra, que es abominación a Jehová. O sea, prácticamente estar en Cristo, hermano, es lo que corrige totalmente todas las áreas de tu vida. Ese es el punto. A veces religiosamente ponen a la gente en una estructura de dar una apariencia que es bueno en esto y en lo otro, o simplemente le suavizan cumpliendo con cosas humanas, pero la palabra de Dios es lo único que te permite realmente probar si estamos en la fe y si Cristo está en nosotros. Amén. Punto siguiente, necesidad de la palabra. O sea, cuando no éramos cristianos, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted no era cristiano, ¿qué tanto leía su Biblia, hermano? ¿Es cierto o no es cierto? O sea, ¿por qué? Nos aburría, no le encontrábamos mucho sentido. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? O sea, para leer la Biblia, ahí la leen en la iglesia cada domingo ahí. Y usted le preguntaba a alguien a las 2, 3 semanas que habían leído, hacía 2 semanas ni se acordaba. ¿Qué era lo que sabíamos de la Biblia? Sabíamos lo de la Semana Santa y sabíamos lo de la Navidad. ¿Es cierto o no? Y a veces hasta sabíamos cosas que hasta que fuimos cristianos nos dimos cuenta que ni están en la Biblia. Alguien se la fumó y dijo que estaba ahí. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Mire, para mí, yo me acuerdo cuando yo me acababa de convertir, le estoy hablando ya de 30 y pico de años. Para mí fue tremendo encontrar que muchas cosas que yo había creído ni estaban en la Biblia, hermano. Y que otras, que jamás ni siquiera me hablaron de ellas, eran mi herencia en Cristo Jesús. Es que mire, es tremendo. Entonces, uno de los indicadores es tu necesidad de la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Pero ahora yo le hago una pregunta.
y usted come pan cada domingo, ¿qué pasa si no come pan en toda la semana? A menos que sea por ayuno, usted no va a pasar una semana sin comer. Lo que está trayendo Jesús es a eso. Cuando habla de la palabra y la trae al elemento de la sed, es a lo mismo, el mismo principio. Mírelo conmigo en Primera de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahorita en diciembre, finales de noviembre, nació nuestro segundo nieto. Estuvimos allá casi todo el mes de diciembre. O sea, recién nacido. ¡Ja! Todo el mundo sabía la hora que tenía hambre el bebé. ¿Es cierto o no? Mire, nunca se me olvida una de mis hijas, que ya tiene 28 años ahora. Esa niña despertaba toda la cuadra si no le daban la pacha rápido, hermano. Eso es desear la leche, como niños recién nacidos. Ahora, hermano, hay personas que abren la Biblia al día del servicio, donde la dejaron en la última vez que fueron al servicio. Y si son de los domingueros nada más, hace 8 días que la dejé ahí. Ahora, ¿será eso un cambio de vida? ¿Será eso un cambio de necesidad? Mire, yo leo mucho por mi trabajo secular, pero hace 17 años empecé a leer la Biblia cada 6 meses completa y no he parado. Hay una necesidad en tu vida de alimentarte esa palabra. ¿Por qué? Porque es la que te está dando fortaleza, la que te está mostrando ese cambio de valores, ese cambio de visión, cambio de todo en tu vida. Te está haciendo entender cómo es que Dios quiere las cosas. Por eso dice, para que conozcáis la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y le hago énfasis en ese buena, agradable y perfecta, porque la Escritura dice, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto descienden de vuestro Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que le atribuye a Dios cosas que no son agradables, ni buenas, ni perfectas. Y la palabra le está diciendo, cuidado, no se equivoque. Amén. En el grado que usted entra en la palabra, en el grado que usted, como recién nacido, anhela de esa leche no adulterada, en ese grado Dios puede ir trabajando en la transformación de tu forma de pensar, en tus valores, en hacerte una nueva criatura, que es un proceso. Por eso dice que ha empezado la buena obra y la va a concluir hasta que venga. Recuérdense que eso está en 3 fases. Mi espíritu es salvado en el momento que yo acepto a Cristo, pero durante toda la vida hay un proceso de transformación en mi vida, y el día ya sea que yo me muere o venga el Señor, entonces se va a complementar con la tercera fase, que es la transformación de lo de afuera. Así está la palabra. Amén. Decían la leche espiritual no adulterada, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Y a mí me resulta jocoso ese verso 3. Te pone una prueba. Sí, es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y yo esto le doy vuelta y lo utilizo de esta manera. Si alguien no tiene hambre de la palabra, lo que eso me indica es que no ha gustado la benignidad de Dios en su vida. Está junto, está en el contexto. Y está con un conector gramatical que es un condicional. Sí. O sea, desead la leche espiritual para que crezcáis. Sí. Habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, alguien que ha gustado la benignidad del Señor en su vida, hermano, no puede ser el mismo. ¿Es cierto o no es cierto? Usted no puede seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios toca la vida del hombre, se producen todos estos cambios que estamos viendo, hermano. Y fíjense que son de varias áreas. Y son cosas que, vuelvo al principio, probaos a vosotros mismos. No es cosa de venir, ay, mire, ministro, por favor hágame un
test a ver si estoy bien. No, probaos a vosotros mismos. Amén. El único que puede saber si está o no está donde debe de estar somos nosotros mismos. Alguien te puede dar una orientación, alguien te puede decir, mire, pero el que sabe sin temor a error es usted mismo y su corazón. Amén. Vamos con otro elemento, crecimiento. Fíjense cómo la palabra dice, para que por ella crezcáis. La palabra de Dios es algo que produce crecimiento. Por eso lo comparó el Señor precisamente con la semilla y en la parábola del sembrador. Porque trae intrínseco el poder de producir eso, pero tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y mire, aquí hay un ejemplo que es una tipología muy interesante. Cuando a Israel lo sacaron de Egipto, de la esclavitud, entre más cerca seguían de Egipto, más se querían regresar y añoraban aquello. Pero yo le pregunto, cuando saborearon los frutos de la tierra prometida y Dios les entregó lo que les había dicho, dice en el libro de Josué al final, y se cumplió toda buena palabra que el Señor les había dicho. Yo le pregunto, ¿alguno de ellos estaba interesado en volver a ser esclavo en Egipto? Cuando la gente no crece, mi amado, anda añorando las cosas del mundo. Ese es un indicador también. Ah, no, mira vos, es que ese es mi grupo de cuates. ¿Entiende? Es que les voy a ir a predicar errores. Decía un pastor que para pescar usted no se tiene que meter al agua, porque ahí el pez está en su, y usted va a parar ahogado antes que él vaya a parar fuera con usted. Es una realidad. Ahora, crecimiento. Dice Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche, lo estoy amarrando con el anterior, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, ¿qué le damos de comer al niño, al recién nacido? ¿Qué es lo que anhela? Anhela la leche. ¿Para qué? Para crecer. Pero por favor, si al muchachito tiene 20 años y solo pacha toma, la cosa ya está mal. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Entonces, como decía un pastor, ese ya no es niño, es enano. Y hay muchos en las iglesias, hermano, perdóneme que lo diga, que bien les va lo de enano, porque ya tienen 20 años de estar ahí, pero no hay modo que crezcan. O sea, eso es a lo que se refiere acá. La leche espiritual nos sirve para crecimiento, pero es solo la primera fase. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mucha gente también dice, no mires que hasta que suene la trompeta, hasta que me vaya con el Señor, no, momento. La responsabilidad de crecer es aquí. Allá no necesita crecer, hermano. Mire, por ahí sacaron una alabanza ahorita que se llama que en el cielo no hay hospitales. Claro, porque no hay enfermedad. ¿Me entiende? Pero ¿qué sucede? De la misma manera, allá en el cielo no va a ir usted a crecer. Ah, es que cuando yo llegue, allá vamos a crecer. No, el crecimiento es aquí en esta tierra. El fruto es en esta tierra. Muchas de las cosas que enseña la Escritura, si usted lee detenidamente las epístolas en el Nuevo Testamento, está hablando de las cosas que Dios me dice que debo de hacer. ¿Es cierto o no es cierto? Pero mucha gente lo tira para, es que cuando allá, hasta mire, hasta tenemos alabanzas que dice, cuando allá llegue, cuando allá, todo es allá. ¿Y aquí qué? El diablo dándole palo, no tiene victoria en su vida. O sea, todo el crecimiento, hermano, mírelo de esta manera. Cuando el muchachito crece, cada día es más independiente, cada día tiene mayor juicio. Eso es a lo que se refiere esto. Por eso la palabra dice que el que es niño es como el esclavo, que aunque posee, no puede administrar. Eso lo escribe también Pablo. Aunque sea heredero, dice. ¿Por qué? Hay muchos cristianos, mi amado, que no gozan la herencia
y la benignidad de Dios, porque nunca crecen, no saben lo que Dios les ha dado, no saben lo que son en Cristo, y por eso toda la vida andan buscando quien ore por ellos. Ay, hermano, usted que lo oye el Señor. Ay, hermano, usted que tal cosa. Ay, ahí le encargo. ¿Por qué? ¿Estoy diciendo con esto que no debemos orar los unos por los otros? No, eso ya sería irse al extremo. Lo que estoy diciendo es que en vez de estar yo buscando quien ore por mí, ya por los años en el evangelio yo debería andar buscando por quién orar. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y oiga esto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. A veces hay cristianos todavía preguntando si será malo aquello o lo otro. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Ay, mire, ¿y eso será malo? Pues, ¿por qué? O también nos vamos al otro lado, los que le ponen coco solo a las exterioridades. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento espiritual ejercitado. Usted sabe, cuando está en Cristo, cuando la palabra mora en su corazón, cuando usted está alcanzando madurez, cuando usted está comiendo alimento sólido, usted empieza a discernir fácilmente lo bueno de lo malo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y por eso Pablo decía, al débil me voy a hacer débil. ¿Por qué? Porque sabía que habían cosas que no eran malas. ¿Me entiende? Pero que si a aquel le iba a servir de tropiezo, entonces yo me voy a abstener de hacerlo. Y a veces se metía, él mismo lo dice la palabra, se metían en las congregaciones para juzgar nuestra libertad, decía. ¿Por qué? Porque hay gente que todo lo mira por fuera. Ay, pero ahí en esa iglesia como gritan. Ay, hasta bailan. No, hay dos cosas así. ¿Por qué? Porque no entienden. ¿Me ve este punto, hermano? Ay, no, es que ahí, mire, como que esa esponja le exprimen hasta lo último. No entienden. No entienden. Si alguien está acostumbrado a dar moneditas de lo que le sobra, por supuesto que al otro pobre a saber qué exprimida le están dando. O sea, todo es discernimiento y viene de crecimiento y viene. Y eso lo puedo probar yo si estoy en Cristo Jesús. Amén. Otros cambios naturales. No puedo seguir, es el tema yo aquí a usted le vengo a predicar un resumen de lo que en la iglesia me tardo 2-3 semanas siempre. Pero le digo, hay otros aspectos que dan un cambio en nuestra vida. Por ejemplo, el tiempo. ¿A qué le dedica usted su tiempo? Cuando Cristo esté en usted, ¿a qué le dedica el tiempo? A mí me decía alguien hace muchos años, cuando yo empecé a caminar con el Señor, me decía, es que salen de la iglesia y a poner la radio cristiana a seguir oyendo. Iban a la casa a buscar el canal cristiano. ¿Y qué quería? Amén. Y con eso no estoy diciendo, no vaya al cine a ver una buena película, me encantan. No vaya a ver un partido, no mire jugar al Barça. No, esos ya son los extremos. ¿Me entiende? Pero lo que sí es, ¿cuánto tiempo le dedico a las cosas de Dios? Esa es una prueba, una marca. Porque usted sabe, Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Igualmente, el mismo dar. ¿Cómo damos? ¿Por obligación o damos con gozo? Dios ama al dador alegre. Mire, cuando las cosas las cambia Dios en tu vida, ni te tienen que pedir. ¿Es cierto o no? Y por eso yo no soy amigo de un evangelio de traiga su ofrenda y pruebe si Dios no se lo va a multiplicar. ¿Por qué? Es nuestra obligación dar, punto. Y si amamos a Dios vamos a dar tiempo, vamos a dar todo en nuestra vida. Otro elemento, la gratitud.
Ese es otro elemento del fruto del cristiano. Es otra de las cosas donde yo me puedo probar. ¿Tengo gratitud en mi vida? ¿Qué es lo primero que pienso en la mañana? Yo hace años adopté como mi oración matinal el Salmo 103. No como loro repitiendo porque de ahí venía, sino porque es algo que recoge mi corazón con Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y viene el primero, es el que perdona todos nuestros pecados e iniquidades. Amén. El que sana nuestras dolencias, el que rescata nuestra vida del hoyo, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca, el que me hace justicia. Ya con eso tengo, hermano. Hace poco le vine a hablar de ese tema. Amén. La gratitud. Aquí viene otra. El compromiso. Ay, no, es que fíjese que yo no tengo tiempo usted. Ay, miren cuanto pueda. Mire, si yo sí quiero estar ahí, yo quiero ayudarlos. Solo déjeme terminar tal cosa. ¿No se ha dado cuenta de eso, mi mamá? El compromiso es fruto de que Cristo ha hecho una obra en mi vida y la está haciendo, hermano. Ya no me van a tener que ofrecer el cielo y la tierra. Ya no me van a tener que amenazar con el infierno. O sea, voy a querer hacerlo de corazón. Porque aquí ya viene concatenado. O sea, viene amarrado con mis valores, viene amarrado con el dar, viene amarrado con la gratitud. Ahí empezamos a crear todo el esquema de lo que debe ser la vida probada en la fe. Amén. Otro elemento, el servicio. Mire, hermano, a veces a mí me preocupa, he visto en muchos lugares que hacen un llamado al altar. Pero si usted busca a los hermanitos en el mapa las 2-3 semanas, están muy ocupados. Dice la palabra, si le vas a ofrecer a Dios y no le vas a cumplir, mejor guarda tu pie de ofrecerle. Eso lo ve usted en Eclesiastés. Amén. O sea, el servicio no es otra cosa que lo que le dijo Isaías. ¿Qué quieres que haga? Envíame a mí. Pablo en el camino de Damasco, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Mire, ese Pablo es un ejemplo, hermano. Lo acababa de botar el caballo, todavía andaba ciego por ahí, que lo dejaron ciego unos días, y andaba viendo cómo predicaba. Ya la primera ciudad donde llegó a Damasco, lo tuvieron que sacar escondido porque ya lo querían matar. Imagínense, eso es el fuego del servicio, hermano. Y ese fuego no se enciende si no hay un verdadero y genuino toque de Dios en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo probar mi fe? ¿Cómo puedo yo examinarme si Cristo está en mí? En ese fuego que tenga para servirlo. ¿Entiende el punto de esto? Nuestra alabanza. Levanten las manos, párese, siéntese. ¿Por qué? ¿Será así la alabanza a Dios, hermano? Ya hemos hablado de esos temas acá, solo estoy amarrando algunas cuestiones. Nuestra vida devocional y nuestro tiempo de oración tienen que estar diciéndonos, ore, ore, o necesitamos hablar con Dios, hermano. Mire, yo creo que el Señor nos dio un tremendo ejemplo de vivencia de lo que es una relación con Él a través del matrimonio y el enamoramiento. ¿Es cierto o no es cierto? Mire, cuando uno está enamorado, todo el tiempo quisiera estar ahí. ¿Es cierto o no es cierto? Y no hay otra más linda. ¿Por qué? Porque estás enamorado. Ahí hay palabras bonitas. ¿Dónde te pongo que no te dé el sol? Y si te puedo, te bajo el sol y las estrellas. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? ¿Y por qué lo hace? ¿Porque el suegro está con la escopeta atrás? No, porque ama. ¿Entiende ese punto? Porque ama. Todos esos elementos
se trasladan a nuestra relación con Dios. Hermano, verdaderamente probarse en la fe, lo voy a resumir en una sola cosa: o estamos o no estamos enamorados de Dios. Y no hay otra cosa más, hermano. Porque si estamos enamorados, vamos a querer oírlo todo el tiempo, su palabra. Vamos a querer hablarle todo el tiempo nuestra oración. Le vamos a decir cuán lindo es para nosotros nuestra alabanza. Le vamos a querer dar tiempo, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo apenas le he dado en este tiempo algunos parámetros, algunos puntos de referencia. Créame que cada uno de los que hemos hablado es un mensaje completo. Pero la cosa es, saque esa lista y hágase ese examen. Pruébese a usted mismo si Cristo está en usted. Examínese si realmente está creciendo, si realmente hay fruto en nuestra vida, si realmente somos luz y sal de esta tierra y si realmente anhelamos a nuestro amado en el corazón. Vamos a orar esta mañana. Amén. Vamos a orar. Si hay alguna persona esta mañana que todavía no ha puesto a Cristo en su corazón, ahí donde está sentado, donde está parado, simplemente dígale con toda su libertad, con todo su corazón: Señor, yo quiero amarte así. Yo quiero anhelarte de esa manera. Señor, yo quiero que tú seas verdaderamente el Señor de mi vida. Padre, esta mañana te bendecimos. Esta mañana te anhelamos. Esta mañana deseamos. Cada día estás más cerca de ti, Señor. Padre, esta mañana queremos examinarnos a nosotros mismos. Queremos probarnos verdaderamente cuán en ti y cuánto tú en nosotros estás, Señor. Padre, gracias por toda tu misericordia y tu bondad. Gracias por venir a nuestra vida y romper con el yugo de iniquidad. Gracias por trasladarnos del reino de las tinieblas de maldad al reino de tu Hijo amado. Gracias por hacernos tus hijos, por engendrarnos en el Espíritu, por adoptarnos, por darnos un nombre nuevo. Gracias, Señor, por hacernos embajadores tuyos en esta tierra. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres el único que hace un cambio en nuestro caminar y en nuestra vida. Gracias, Señor, porque verdaderamente solo en ti estamos completos. Y como decía el rey David, Señor, en ti y fuera de ti no quiero nada. Mejor es un día en tus atrios que 1000 días en moradas de maldad. Señor, queremos anhelarte, queremos amarte, queremos servirte, queremos, Señor, crecer en todo a semejanza de aquel que nos ha amado. Gracias.